Hermanos, buenos días, sean bienvenidos en esta mañana. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias por seguir a la transmisión en este día. Vamos a comenzar hoy. Comencemos con unos anuncios. Primero, es un anuncio primero para los niños. Niños, acuérdense, no se les olvide, recuérdenle a sus papás. Terminando ahorita el culto, a las 12:30, todavía tienen un descanso después del culto. A las 12:30 empieza su clase. Entonces, para que estén a tiempo, que no se la quieren perder, hay algo nuevo, hay algo diferente cada 8 días. Entonces, 12:30 en punto, no se la pierdan, estén en su lugar. Les animamos a estar en la clase de los niños y papás, junten a sus hijos, a todos sus hijos, y estén aquí en la clase a las 12:30. Y también, hermanos, un anuncio más. Al rato, el segundo culto de hoy es a las 6 de la tarde. También no se lo pierda. A 6 de la tarde empezamos con el culto. Entonces esté en su lugar, hermano, animado ahí con su Biblia, con su familia, para que pueda estar al pendiente de la predicación. Y el lunes, el día de mañana, a las 7 de la tarde, tenemos la reunión de oración, reunión varonil de oración. Entonces, hermano, joven, vente a las 7 de la tarde, vamos a estar aquí en la iglesia. Tomamos un tiempo para orar por diferentes cosas. Entonces yo te animo, papá, hermano, joven, vénganse a las 7 de la tarde el día de mañana. Vamos a estar aquí orando en la reunión varonil. Y esos son todos los anuncios por hoy, hermanos. Vamos a entonar un himno antes de tener la predicación. Es el himno número 4, Yo canto el poder de Dios. Entonces va a estar apareciendo la letra. Yo sé que usted ya se la sabe, para que pueda entonarlo junto con nosotros. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Con su potente voz habló y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya miré al cielo en su esplendor, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios conmigo estás. Amén. Tenemos la predicación, hermanos, en esta mañana. Amén, qué bendición. Gracias, hermano Ernesto. Qué tremendo himno. La verdad es que pensar en el poder de Dios, pensar en las maravillas que vemos en el mundo, vemos la creación, escuchamos el canto de los pájaros, la risa, aún el llanto, ¿verdad?, de los bebés. Podemos ver, hermano, la bondad de Dios, el gran poder de Dios, y que no solamente, hermanos, es un conocimiento, no solamente es algo que sabemos en nuestra mente, sino es algo que experimentamos porque conocemos a Dios personalmente.
estaba meditando ahorita en este canto y la verdad es que tenemos esa bendición de poder conocer íntimamente al Creador. Podemos tener compañerismo, comunión con Él y hermano, ¿qué otra razón necesitamos para alabar a Dios? Él es nuestro Dios. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, vamos a entrar al mensaje. Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 6, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el libro de Samuel. Espero que haya estado siguiendo las enseñanzas. Ya tenemos un buen tiempo aquí estudiando el libro de Samuel. Y yo quiero animarle, gracias a Dios, ¿verdad? Que los mensajes ya están guardados ahí en línea. Entonces, si no ha escuchado algún mensaje anterior, póngase al día, hermano. Escuche los mensajes, escuche las enseñanzas. Jóvenes, escuchen también las enseñanzas que ya están ahí en YouTube, en Facebook. Igual, hermano, que si sus niños no han visto las clases, yo le animo a que ponga a sus niños, a que ellos, yo sé que van a la escuela y tienen demasiada tarea. Eso ya lo he escuchado muchísimas veces, pero no hay nada más importante que la palabra de Dios. Entonces, hermano, esto es muy importante y yo le animo, le exhorto a que ponga a sus hijos, a que enseñe a sus hijos y que puedan ver las lecciones de la clase. Entonces, por favor, hermanos, yo les animo a que podamos seguir fieles. Entonces, vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 6, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a hacer la lectura alternada como lo hemos hecho. Espero que nos acompañe ahí en casa, que también usted lea con nosotros la palabra de Dios, que participe de este culto. Entonces yo le animo a que si está allí con su familia, que lean ustedes también junto con nosotros esta porción de la Escritura. Yo voy a leer el versículo 1 y ustedes van a leer el versículo número 2 y vamos a unirnos todos en el versículo 9. Honestamente, a mí me costó un poquito de trabajo dividir este capítulo, ver hasta qué sección voy a enseñar, pero vamos a leer todos el versículo 9 porque hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 9. Dice la Biblia: y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tomar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación, y entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y cuál será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron: 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque una misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Y haréis pues figuras de vuestras hemorroides y figuras de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Mas, ¿por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los hubo así tratado, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, y las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las joyas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Todos versículo 9. Y mirad, si sube por el camino de su término a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no fue su mano la que nos hirió, sino que nos ha sucedido por accidente. Vamos a ir a Dios en oración. Padre, te damos gracias esta mañana que nos permite, Señor, poder estar congregados todavía a una distancia, y seguimos pidiéndote, Padre, que tomes control de lo que está pasando, Señor, en nuestro país, en cada estado, la situación mundial, y rogamos, Padre, que tu luz pueda brillar en este mundo de tinieblas, que como hijos tuyos podamos dar testimonio, Señor, de la luz que ha venido al mundo. Te pido que bendigas a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, a cada niño, a cada niña, Señor, que
que está congregado en sus hogares, que están escuchando este mensaje, están viendo este video. Te pido, Padre, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que pueda guiarnos a toda verdad. Y Padre, al ver este ejemplo de los filisteos, al contemplar esta historia, que podamos ser instruidos, Señor, y como hijos tuyos, Padre, que podamos contemplarte a ti, Señor, que podamos conocerte más. Haz una obra en esta mañana y, Padre, te pido, por favor, Señor, si hay una persona que aún no es salva, si alguien, Padre, que está escuchando todavía no tiene el perdón de sus pecados, si todavía, Padre, está aún en ceguera espiritual, Padre, por favor, abre sus ojos. Padre, que pueda contemplar, Señor, la hermosura de tu Hijo, que pueda ver, Señor, a Cristo y que pueda ser salvo, que pueda ir hacia Él. Señor, te pido que si hay alguien, aún aunque se congregue en alguna iglesia, Señor, y todavía no tiene seguridad de su salvación, Padre, que en esta misma mañana vaya hacia ti en arrepentimiento, Señor, con fe en tu Hijo. Y Padre, que muchos puedan ser salvos. Bendice este tiempo, Padre, glorificamos tu nombre, bendice tu palabra, úsame como un instrumento, Señor, en tus manos, guíame a controlar mi mente, Señor, mis palabras. Padre, dependemos de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Le puse como título a este mensaje, la ceguera de la incredulidad. La ceguera de la incredulidad. Miren, hermanos, los filisteos han llevado el arca de Dios. Recuerden que vimos la semana pasada, vimos cómo el arca de Dios, cómo este mueble santo, cómo este mueble sagrado, cómo este mueble, hermanos, fue llevado cautivos. El pueblo de Israel había menospreciado este mueble en el cual Dios descendía, su presencia descendía, y era un mueble consagrado a Dios. Ahora, hermanos, esto es importante. Los filisteos habían llevado el arca de Dios, lo habían llevado y lo habían colocado dentro del templo de Dagón. Habían cometido sacrilegio. Estos hombres tuvieron el valor de tomar el arca, llevarla cargando como si hubiera sido un amuleto, como si hubiera sido un trofeo de un triunfo. Y estos filisteos incircuncisos, estos filisteos paganos, malvados, lo llevan a su templo, lo ponen junto a Dagón. Y el arca, hermanos, estando allí en ese templo, en un lugar pagano donde hacían cosas perversas, ahí está el arca, que representa la santidad de Dios, la presencia de Dios. ¿Puede imaginar, hermanos? Eso es muy interesante, cómo nuestro Señor Jesucristo, estando en su gloria, siendo digno de toda honra, de toda gloria, desciende a este mundo lleno de pecado, empieza a convivir con pecadores malvados para dar su vida en rescate por nosotros. Pero ¿sabe qué, hermanos? El arca de Dios se encuentra ahí entre los filisteos. Y es ahí, hermano, es ahí en el templo de Dagón donde Dios mismo hace justicia. Es ahí, hermano, donde Dios, hermano, muestra su supremacía sobre el ejército de los filisteos, sobre todos sus enemigos, incluso, hermano, sobre todos los que quisieran poner mano en el arca. Dios mismo hace justicia y estos filisteos son testigos y observan la supremacía de Dios, observan en carne propia el poder de Dios, observan el celo de Jehová, Dios de Israel. Ven en carne propia los juicios, el juicio, la ira de Dios, la severidad de Dios. Pero ¿sabe qué es lo triste? Es que a pesar de ver todo este poder que Dios manifestó entre los filisteos, estos hombres, este pueblo entero, siguió en su incredulidad. Siguió, hermanos, en su idolatría. Ahora, el escritor de Samuel, hermanos, hemos hablado ya acerca del escritor de Samuel, es desconocido, pero el escritor de Samuel, hermanos, nos deja escrito esta actitud que tomaron los filisteos
lo dejó al relieve de esta narración. O sea, el escritor de Hebreos narra con detalle, con lujo de detalle, la derrota del pueblo de Israel, pero después nos traslada y nos lleva hasta el templo de Dagón y nos muestra unos detalles muy importantes de la actitud y de las acciones de los filisteos, y están al relieve y las podemos ver, las podemos observar. Yo creo, hermanos, que esto es con el motivo para contrastar la idolatría del pueblo de Dios, el pueblo escogido, para contrastar, hermanos, las actitudes de los sacerdotes del pueblo de Dios, del liderazgo del pueblo de Dios, de la idolatría del pueblo de Dios, y la está contrastando, hermanos, con estos hombres paganos, con estos filisteos, hermanos, y si usted los compara, no hay mucha diferencia. No hay diferencia, no son muy diferentes. Porque tanto los filisteos como los israelitas, hermanos, estaban cegados y no miraban las maravillas de Dios. Tanto los filisteos tomaron el arca como un trofeo, lo llevaron a casa de Dagón. Los mismos israelitas tomaron el arca como un amuleto y lo llevaron a la pelea y fueron derrotados. Y vemos este contraste en esta narración, en esta historia. Ahora, hermanos, la incredulidad produce una ceguera. ¿A qué me refiero con esto? Que la incredulidad impide que observes y contemples y puedas palpar la gloria de Dios. Te impide que puedas ver la hermosura de Dios. Te impide que puedas ver lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabe qué es algo interesante? Estuve meditando en esto. La incredulidad produce una ceguera que te permite reconocer ciertas cosas. Y ahorita voy a explicarlo porque eso es el tema del mensaje. La incredulidad, hermano, hermana, te impide ver realmente las maravillas de Dios, pero esta incredulidad sí te permite ver o reconocer ciertas cosas. Te permite un reconocimiento. Aquí quiero explicarlo. ¿A qué me refiero con reconocimiento? Busqué la definición y significa confesar la certeza de lo que otro dice o la obligación de gratitud que se le debe a alguien. O sea, cuando tú reconoces algo, no precisamente quiere decir que tú lo aceptes, que tú lo creas de corazón, sino simplemente de manera intelectual estás dando por hecho y acertando lo que otro dice. Ahora, los filisteos tuvieron este tipo de reconocimiento. Y esto es lo que produce la incredulidad, y ahorita lo voy a ir explicando. Vieron los hechos, vieron los milagros, vieron las plagas, vieron los juicios, pero sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Hermanos, muchas personas, incluso, hermano, hasta científicos, que muchos científicos son deístas, muchos científicos que creen que realmente hay un creador, que hay un ser inteligente y son deístas, pero siguen siendo incrédulos, porque no han creído en Cristo todavía, no han sido salvados por Jesús, pero sí creen. Y a eso es a lo que me refiero. Sí reconocen ciertos hechos, sí reconocen ciertas evidencias, pero no son capaces de humillarse ante aquel Dios creador. No son capaces de ir en fe a Jesucristo y pedir perdón por sus pecados, aunque crean en ese ser creador. Muchas personas como ellos reconocen el poder del Creador, saben que existe, pero no hay arrepentimiento, no hay fe salvadora, siguen siendo incrédulos. Pero hermanos, es más triste todavía aún que existen cristianos, entre comillas, cristianos, que aunque reconozcan la Biblia, aunque la lean, aunque escuchen algunas enseñanzas y estén de acuerdo con ellas, aunque estén de acuerdo con la doctrina incluso y hagan prácticas religiosas, hay algunos cristianos que aún no han creído en su corazón para ser salvos. Y esa es la ceguera de la incredulidad. Que aunque tú puedes reconocer ciertos hechos, que aunque tú puedes alcanzar a ver incluso pasajes de la Biblia y tener un
una parte de entendimiento, todavía sigue ciego espiritualmente y no hay salvación. A eso es a lo que me refiero. La ceguera de la incredulidad. Y es muy sutil, hermanos. Es muy sutil. Porque en primera de Juan está escribiendo y está hablando de algunos hermanos que habían salido de ellos. Hermanos que habían estado junto con ellos, sirviendo con ellos. Y Juan dice que salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay algunos que la incredulidad les ciega y aún les permite obrar y hacer cosas religiosas, congregarse en las iglesias. Algunos hasta hacen buenas obras, pero están ciegos. Ahora quiero que veamos 4 cosas, hermanos, 4 cosas que reconocieron los filisteos. 4 cosas que reconocieron estos filisteos, pero no creyeron en el Dios verdadero. Sí reconocieron varias cosas, como lo vamos a ver ahorita, pero hermanos, vemos la incredulidad todavía en ellos. Y vamos a verlas. En primer lugar, mire versículo 1. Mire versículo 1 nuevamente. En primer lugar, reconocieron el poder de Dios. Reconocieron, hermanos, parte del poder de Dios. Versículo 1 dice, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Yo me puse a leer este pasaje una y otra vez, después de leer capítulo 5 y estudiar capítulo 5, entrando a capítulo 6, yo estoy pensando, 7 meses de plaga, 7 meses de juicio, 7 meses de enfermedad y de muerte. ¡Wow! Hermanos, ellos alcanzaron a ver y reconocieron que lo que estaba sucediendo era el poder de Dios. Durante 7 meses, hermanos, vieron la mano dura, la mano, hermanos, de Dios. En primer lugar, destrozando a su Dios. En capítulo 5, ya lo vimos hace 8 días, versículo 3. Dice que cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, estando el arca de Dios en casa de Dagón, dice, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ellos, hermanos, durante 7 meses con este acontecimiento en sus mentes, sabiendo que Dagón había sido derrotado en su propio templo, en su propia cancha, ante el arca de Dios, y no solamente fue humillado, sino, hermanos, fue destrozado. Dagón. Y durante 7 meses, hermanos, yo no sé si todos estos adivinos, todos estos sacerdotes, a pesar de todo eso, seguían sacrificando, seguían haciendo sus ritos para ver si Dagón les ayudaba. Algo como lo que haría Elías con los sacerdotes en unos capítulos más adelante, en Reyes. Ahora, hermanos, estos filisteos vieron a su Dios humillado, vieron a su Dios destrozado, pero también vieron plagas, muerte y ratones. Mire versículo 5, capítulo 5, versículo 5, dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los del templo de Dagón entran en el templo de Dagón y no pisan el umbral. Y ellos supersticiosos, pero sigamos adelante, voy a brincar varios versículos. Dice versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, dice, los destruyó y los hirió con hemorroides. Los de Asdod, hermanos, empezaron a sufrir unas llagas, hermano, en unas partes muy sensibles en su cuerpo, hemorroides. Y eran unas llagas, hermano, que torturaban al mismo pueblo. Algunos morían por esa razón. Brinquemos hasta versículo 12. Versículo 12. Dice, y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Puede imaginarlo? Traiga a su mente, hermanos, esta situación. Miles y miles de personas con hemorroides, con llagas. Miles de personas en sus casas con muerte. Papá, el mamá, el hijo, la hija. 2, 3, 4 miembros de la familia llorando, lamentándose porque murieron por las llagas, murieron por mano de Dios, o incluso, hermano, estos ratones que menciona en el capítulo 6. Hermanos, 7 meses donde la mano de Dios estuvo sobre estos filisteos. Pero mire, ¿sabe qué, hermanos?
se dieron cuenta estos filisteos que todas sus estrategias, todo lo que pudieron haber intentado los sacerdotes o los mismos hombres, Dios sobrepasó sus estrategias. Miren versículo 2, capítulo 6, ahí en nuestro texto. Versículo 2. O sea, después de 7 meses, esta palabra dice entonces. Entonces. Hermanos, es increíble ver cómo la gente allá afuera, después de ver la mano de Dios, después de que han sido, no sé, han pasado por una situación muy difícil, una pérdida, una enfermedad, entonces empiezan a razonar, empiezan a pensar. Ese joven que ha sido, que se le ha llamado la atención, no hagas esto, no te juntes con aquel, hasta que ya se ve ahí sumergido en las drogas, ya se ve en un vicio, entonces como que empieza a reaccionar. Miren lo que pasa con los filisteos después de 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, vean la pregunta, hermanos, ¿qué haremos con el arca de Jehová? ¿Qué haremos? Declaradnos cómo la hemos de tornar a su lugar. Hermanos, los filisteos ya habían intentado, los de Asdod se la habían pasado a sus vecinos. Ellos habían sido heridos y el arca de Jehová iba de un lugar a otro. Y los filisteos después de 7 meses dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hermanos, el poder de Dios sobrepasó toda estrategia que pudieron haber hecho. Estos sacerdotes, estos adivinos con sus ídolos, sus dioses, yo no sé si hicieron conjuros, si hicieron sus actos mágicos, así como lo hizo los magos en Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, quería salir de Egipto, intentando a su manera salir. Hermanos, pero no pudieron, no pudieron. Y vemos cómo el poder de Dios sobrepasó las estrategias de estos hombres. Ahora, miren versículo 2, terminemos de leer, dice la pregunta, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar a su lugar. Ahora vea esto, hermanos, esto me llamó mucho la atención. Los filisteos, después de 7 meses, empiezan a pensar y dicen, es que ya no podemos con el arca. Es demasiado, no podemos permitir que nuestra gente, nuestro pueblo siga muriendo. No podemos permitir que nuestra tierra siga siendo contaminada, siga siendo menospreciada. ¿Sabe qué, hermanos? En vez de que estos filisteos se humillaran delante de Dios y entregaran el arca al pueblo de Israel, siendo derrotados por Dios, no saben cómo regresar el arca a su lugar, porque hermanos, no pueden simplemente llevarla porque evidenciaría su derrota y su humillación. Los filisteos no pueden hacer eso. Los filisteos, hermano, no podían solamente tomar el arca porque eso evidenciaría que ya no son el ejército poderoso. No lo podían hacer, según ellos. Dice, ¿qué haremos? ¿Cómo la vamos a regresar a su lugar? Lógicamente hubiéramos dicho, no, pues llévala, pero no. Los filisteos no podían llevarla. Ellos reconocen, hermanos, el poder de Dios, pero no creen en el Dios verdadero. Cristiano, puede ser que tú ya has visto a tus dioses humillados en este tiempo. Puede ser que ya en este tiempo que hemos estado en casa, hemos estado resguardados. Puede ser que en este tiempo tú ya hayas visto a tus dioses que tú tienes, ya los hayas visto humillados y destrozados. Tu Dios dinero ya fue destrozado, ya fue humillado ante la presencia y el poder de Dios. Tu Dios religión ya fue destrozado también. Tu Dios escuela. Ay, hermano, es que no puedo, es que no puedo porque la escuela, esto y lo otro. Mire, hermano, hermana, si ahorita no te has dado cuenta
que la escuela no es tu ídolo, hermano, tú ahorita estás haciendo la función de maestro para con tu hijo. Tú estás haciendo todo lo que el maestro le corresponde hacer. Entonces no me digas que no puedes instruir y enseñar a tu hijo en casa. Si ya lo has hecho hasta ahorita, lo puedes seguir haciendo. Pero el Dios escuela, ahí está todavía. Tu Dios vanidad. Ay, es que si no me compro estas pinturas y si no tengo esta bolsa y si no tengo esta ropa, no la voy a hacer. ¿Cómo voy a salir a Soriana y mi cubrebocas que tiene que ser de marca? No, ya tu Dios vanidad ya fue derrotado ante el poder de Dios. Pero es triste que aún cristianos, al ver lo que ha sucedido, al ver, hermano, lo que ha sido evidenciado en nuestras vidas, nuestras fallas, en donde estamos mal, no creemos en el Dios verdadero. No nos sometemos a Él. Hermanos, estamos viendo parte del juicio de Dios. Vemos la peste, vemos lo que está pasando, el temor, vemos, hermano, las hambrunas, y estamos viendo parte, hermano, del juicio de Dios. Pero aún así no somos capaces de humillarnos. No somos capaces, hermanos, de proclamar el evangelio en otros lugares. No, eso no nos está llevando más cerca de Dios, hermano. Eso no nos está llevando más a alcanzar al mundo perdido. Lo triste es que quieres alcanzar y quieres avanzar con tus propias estrategias, como hacen los filisteos. No, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Ya la crisis está dura. Vamos a ver, ¿no? Pues lo fácil. Tarjeta, préstamo, me voy. En vez de someterte a Dios, en vez de caer arrodillado ante Dios, humillado ante Dios, prefieres el camino rápido. Y así como los filisteos, adivinos, sacerdotes, díganos qué vamos a hacer con el arca, cómo regresamos a su casa, cómo vamos a salir de esta. En vez de humillarte, hace lo mismo que los filisteos. No te quieres humillar delante de Dios. No quieres reconocerle y conocer a Dios realmente. Vemos, hermano, cómo los filisteos reconocieron el poder de Dios, pero aún así no creyeron porque estaban cegados. En segundo lugar, mire versículo 3. Dice, y ellos dijeron, y ahora ya van a hablar los sacerdotes y los adivinos. Miren el consejo, son parte de los filisteos, miren el consejo. Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación, y entonces seréis sanos y conoceréis que no se apartó de vosotros su mano. ¿Sabe qué, hermanos? En segundo lugar, estos filisteos y aún los sacerdotes y los adivinos, ¿sabe qué reconocieron? Las demandas de Dios. De alguna otra manera, conocían las demandas del Dios de Israel. ¿Sabe qué es muy interesante, hermanos? Ir a una de las tribus, la más recóndita, que esté en el Amazonas, que esté en África. No sé si todavía hay algunas tribus vírgenes, pero alguna tribu que no esté civilizada. Usted va a encontrar que aunque tengan sus ídolos y sus dioses, saben que sus dioses tienen demandas. Y tienen que hacer un sacrificio. Y tienen que hacer un rito. Eso lo saben. Pero ¿saben lo que hacen los filisteos? Ellos reconocen las demandas del Dios de Israel. Saben, hermanos, que tiene que haber un pago de expiación. Y eso es lo que recomiendan los sacerdotes. Sabían, hermano, que su pecado traía consecuencias y tenían que ofrecer un sacrificio. Sabían que lo que estaba pasando era por alguna causa de ellos, y ahora tienen que ofrecer un sacrificio para ser librados. Y lo están viendo de su manera, de su perspectiva como paganos. Miren, hermanos, como pecadores. El pecador sabe que su pecado trae consecuencias. Pregúntale a cualquier persona. Si tú matas a alguien,
¿qué va a pasar? Pues obviamente va a haber consecuencias. El pecador sabe que su pecado trae consecuencias y las demandas de Dios son altas. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el pecador? Pues sacrificar a su manera a Dios. Así como los paganos, hermanos. Si uno comete una falta, si un pagano comete una falta, pues tiene que ofrecer un perdón, una expiación a su Dios, a su ídolo. Pero hermanos, el pecador que reconoce que sí es pecador, es malo, aún a su manera, ¿sabe qué quiere hacer? Ofrecer algo a su Dios. Es que si voy a la iglesia, pues ya fui el domingo. Yo creo que ya apacigué la ira de Dios. Ya di mi ofrenda. Ya hice buenas obras. Estoy tratando de guardar los mandamientos. Y quiere sacrificar, hacer sacrificios a su manera a su Dios. Ahora déjeme decirle algo. No se me espante. Pero la verdad, hermanos, es que efectivamente sí, Dios sí requiere obras. ¿Cómo, pastor? ¿Qué no acaba de enseñar en el discipulado que la salvación no es por obras? Así es, no. Nuestra salvación no es por obras. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios sí requiere sacrificio, Dios sí requiere esa expiación y sí requiere obras, pero no tuyas. No nuestras. No, porque no pudiéramos jamás cubrir el costo y el pago por nuestros pecados, porque las demandas de Dios son grandes, inalcanzables para nosotros. Dios requiere obras perfectas. Dios requiere santidad perfecta, impecable, que ningún ser humano pudiera cumplir. Y todas estas obras fueron cumplidas solamente en Cristo. Mira Mateo 5:17. Mira Mateo capítulo 5, versículo 17. Aquí está. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice aquí la Biblia. Hablando parte del sermón del monte, el Señor Jesucristo está hablando y hablando de sí mismo. 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, Cristo está diciendo, yo no vine para invalidar la ley, para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fue el único. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo cumplir como Dios requería. Con las demandas que el Dios Padre requería. Cristo fue el único que cumplió estas demandas. Y en Cristo, hermano, que cumplió la ley por nosotros, podemos ser salvos. Las demandas de Dios ya fueron cumplidas en Cristo. Por eso es que cuando vamos a Dios, para poder ser salvos, vamos a través de Jesucristo, no a través de las obras, no a través de los 10 mandamientos, no a través de la religión, sino a través de Jesucristo. Ahora, es interesante cómo los filisteos reconocen las demandas de Dios, que requería una expiación, tenían que mandar algo. Pero hermanos, también reconocieron el castigo de lo que estaban padeciendo. Regresemos a Samuel. Mire capítulo 6, versículo 4. Mire versículo 4. Otra pregunta. Ellos dijeron, ¿cuál será la expiación? Ok, sé que debo de mandar algo, que debo de pagar algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser aquello? ¿Qué será la expiación que le pagaremos? Mire la respuesta. 5 hemorroides de oro, 5 ratones de oro. ¿Sabe qué reconocen los filisteos? Que el castigo que tienen es de parte de Dios. Reconocen el castigo más bien. 5 hemorroides, 5 ratones. Y esto va acorde. Mire versículo 5. Haréis pues figuras de hemorroides. O sea, no solamente tienen que agarrar el oro y echarlo. Tienen que tomar el oro y tienen que darle forma. Hacer la figura, la figura de las hemorroides y la figura de vuestros ratones. Eso, hermanos, representando y evidenciando que están reconociendo el castigo por el cual están sufriendo y ofreciéndolo como expiación.
Ahora, aunque tú reconozcas que mereces el infierno, aunque veas en la Biblia y aunque tú reconozcas ahorita que mereces el infierno, si no tienes el don de Dios que es en Cristo, no serás salvo. Lo voy a repetir otra vez. Aunque ahorita en este momento tú reconozcas que eres pecador y que mereces el infierno, sin Cristo no serás salvo. Por eso es que muchos que van allí obligando a la gente a hacer oraciones, diciéndole, ¿eres pecador? Sí. ¿Mereces el infierno? No, pero es que la Biblia dice que vas a ir al infierno. Ah, bueno, entonces sí voy a ir al infierno. Ah, bueno, haz esta oración, vente. Ya eres salvo. No, hermanos. Aunque reconozcan su pecado, aunque en ese momento reconozcan el castigo de su pecado, si no tienen fe en Cristo, no serán salvos. Ahora, cristiano, quizá tú has visto la disciplina de Dios en tu vida. Quizá tú has visto la disciplina de Dios en tu vida. Y aunque lo sabes, aunque lo reconoces, es muy triste que sigas siendo rebelde hacia con tu Padre. Aunque tú lo reconozcas y ves el castigo y estás viendo quizá hoy las decisiones que has tomado, a dónde te han llevado. ¿Sabe qué, hermano? Los filisteos reconocieron la superioridad de Dios, reconocieron que Jehová Dios fue mayor que sus estrategias, reconocieron que Jehová fue mayor que cualquier otra cosa, pero no, aún así no creyeron en el Dios verdadero. En tercer lugar, ¿qué más reconocieron los filisteos? Mire el versículo 6. Dice más, ¿por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que los hubo así tratado, no los dejaron ir y se fueron. Ahora, esto es muy interesante, lo voy a ver rápido. Hermanos, número 3, en tercer lugar, los filisteos reconocieron las experiencias pasadas con Dios. Los filisteos conocieron la historia y conocieron lo que Dios había hecho en el pasado con otros. Los filisteos fueron, estos sacerdotes, hermano, conocían la historia, conocían lo que Dios había hecho. No sé si leyeron algunos libros, si fue por tradición oral, no sabemos, pero sabían y habían escuchado lo que Dios había hecho con Faraón en Egipto. Conocían la historia, pero no creyeron en el Dios verdadero. Nuevamente, puedes conocer un porcentaje de la Escritura. ¿Cuánta gente tocando puertas? Hemos ido en diferentes colonias aquí en Ixmiquilpan y gente ha salido y me ha dicho, no, es que yo conozco la Biblia al derecho y al revés. Digo, oh, wow, está bien, excelente. Pero cuando les preguntas acerca de su salvación, no saben dónde va a pasar la eternidad. Tú puedes conocer un porcentaje de las Escrituras, puedes saberte versículos de memoria. Eso no quiere decir que conoces a Dios. Para poder conocer a Dios, hermano, se requiere una relación personal con Dios. Y en este momento, si todavía no eres salvo, estás en enemistad con Dios por causa de tu pecado. Y no porque tú conozcas un versículo, no porque te sepas Juan 3:16, ya conoces toda la Biblia. Aunque hayas crecido en la escuela dominical y te sepas todas las historias desde la creación hasta Abraham, y aunque te sepas las historias de la salida del pueblo de Israel de Egipto, aunque sepas las parábolas y aunque sepas todo eso, si todavía no has ido a Cristo, no eres salvo. Puedes conocer, puedes incluso hasta haber visto la mano de Dios y las experiencias de Dios con tus padres. Pero si no has ido a Cristo personalmente, todavía no eres salvo.
Ahora quiero preguntarte, ¿de qué sirve conocer las historias bíblicas si no las aplicas a tu vida? ¿De qué te sirve estar memorizando pasajes de la Escritura si no los estás viviendo? Puedes tener conocimiento bíblico, pero esto no quiere decir que tienes el entendimiento bíblico. Conozco muchos cristianos que conocen la Biblia, que dicen conocer la Biblia, que tienen años en las iglesias, pero no tienen entendimiento de la palabra de Dios, y eso se evidencia en su vida. Miren Hebreos capítulo 5. Quiero hablar un poquito de esto. Mire Hebreos capítulo 5. Vamos al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos y nos habla específicamente de este tema. Mira Hebreos capítulo 5, mira versículo 12. Hebreos 5:12. Dice la Biblia: porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo. Hermanos, si tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 años en el cristianismo, por causa del tiempo, debes ser ya maestro. Pero ¿sabe qué es lo triste? Es que hacen falta tantos maestros en la iglesia hoy en día. Eso es gratis. Ahora, dice el escritor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo, mire la reprensión. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, la madurez a la que habla aquí el pasaje de Hebreos, la madurez, esto no es, hermano, porque ya tengo muchos años en la iglesia, ya soy maduro espiritual. Ya yo tengo 15, 20 años en la iglesia, yo ya soy maduro espiritual, yo ya me como los filetes, yo me como los pedazos de carne. No, hermanos, a eso no se refiere, a esa no es la madurez a la que se refiere. Madurez no es por el tiempo que tienes en la iglesia. La madurez, hermano, es por el entendimiento que tienes de la palabra de Dios, por el discernimiento, hermano, del bien y del mal, por el uso bíblico de la palabra de Dios. Hay hermanos que tienen poco tiempo en las cosas de Dios y han crecido más rápido y tienen más entendimiento, más discernimiento que algunos que tienen 20 o 30, 40 o 50 años en el cristianismo. No es por el tiempo, aunque por el tiempo debía ser ya maestro. Ahora, hermano, aunque conozcas las experiencias y las historias y todo eso, no vas a llegar a la madurez si no ejercitas el entendimiento, si no adquieres el entendimiento de la palabra de Dios, si no usas bíblicamente la palabra de Dios. Estos filisteos habían conocido la historia, pero aún a pesar de conocer eso, no creyeron en el Dios verdadero. Esta incredulidad les estaba cegando. Y número 4, termino con este punto. Número 4, mire, regresemos a versículo 7. Primera de Samuel 6, 7. Primera de Samuel 6, 7 dice: haced pues ahora un carro nuevo. Tomad luego 2 vacas que críen, las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. ¿Sabe qué, hermanos? Algo interesante. Los filisteos, aunque nos cueste creerlo, pero reconocieron parte de la santidad de Dios. Estos filisteos, hermanos, fueron mejor que algunos cristianos hoy en día. ¿Por qué lo digo? Porque reconocieron esta parte, hermano, de que el Dios que les estaba trayendo juicio era un Dios diferente. Era un Dios santo. ¿Y sabe lo que hacen? Hacen un carro nuevo.
Un carro nuevo. ¡Wow! Toman 2 vacas, hermano, que críen, y jamás sobre esas vacas se le había puesto un yugo. Y junto a estas vacas, hermano, pusieron las joyas de la expiación. Hermanos, estos filisteos reconocieron que tenían que hacer esto nuevo y esto bien a Jehová, siendo paganos. Es triste, hermano, que como cristianos no tengamos, hermano, la iniciativa, el deseo de ofrecer, hermano, lo mejor a Dios, de servir a Dios, hermano, con lo mejor, de entregarnos a Dios, hermano, con todo nuestro corazón, porque nuestro Dios es santo. Pero estos filisteos, hermano, de alguna otra manera reconocieron parte de la santidad de Dios. Pero para ellos, hermano, en su ceguera, para ellos fue un rito, un oráculo religioso. Fue un oráculo. ¿Por qué? Porque la pregunta que ellos querían contestar al hacer esto era si Jehová era Dios, si es Jehová el Dios de Israel, el responsable de las plagas, o si no lo es. Por eso ellos hacen este rito, este oráculo, y dicen, bueno, vamos a ver, si pasa esto, sí es Jehová. Y si no pasa esto, no es Jehová. Ahora, su mecanismo de su rito se basó en la conducta normal de las vacas. Ellos dijeron, pues las vacas normalmente, si tienen una cría, y si le sacamos la cría, obviamente las vacas pues se van a ir de regreso. Y van a tirar el arca y ya vamos a ver que no fue Jehová. Se nos pasó, ya. Se basó, hermano, en la conducta normal de las vacas. Si la respuesta a la pregunta era no, las vacas actuarían como vacas normales. Ahora, si la respuesta a la pregunta que ellos hacen era sí, el Señor sometería entonces la conducta natural de las vacas. Los animales ignorarían a sus hijos, ignorarían totalmente su naturaleza, ignorarían a sus terneros mugiendo y clamando de hambre, y seguirían cuesta arriba hasta Bet-Semes. Esa era la clave de este oráculo, de lo que los filisteos están haciendo. Ahora, hermanos, a pesar de esto, a pesar de que fue un rito pagano, recibieron respuesta a su oráculo, pero aún así, hermanos, no creyeron en el Dios verdadero. Aún así, hermanos, ¿cuántos cristianos todavía? No, pero es que, no, si pasa de esta manera, y si me dan este trabajo, y si quedo en tal universidad, voy a decir que sí, es la voluntad de Dios. Dios te muestra, a veces hasta Dios te permite, pero aún así no le crees a Dios. Hermanos, hay muchos, así como los filisteos, aunque reconocieron muchas cosas, aunque vieron tantas cosas, siguieron en incredulidad. Y mi temor más grande, hermanos, es que hay algunos dentro de las iglesias que estén en la misma situación de los filisteos, que han visto el poder de Dios, han visto y han reconocido parte de la santidad de Dios, han conocido historias bíblicas, pero todavía siguen en incredulidad. Oh, hermanos, sí, que no seamos cegados de la misma manera. Que no seamos cegados, hermano, a las maravillas de Dios por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestra religiosidad. Que Dios abra nuestros ojos para contemplar a Dios. Hermano, hermana, no nos quedemos en inmadurez. Crezcamos en el uso, crezcamos en el entendimiento. Crezcamos, hermanos, en el discernimiento del bien y del mal. La ceguera de la incredulidad. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por lo bueno que eres. Y Padre, gracias porque vemos este contraste. Y es triste, Señor, como aún tu pueblo y aún estos filisteos, a pesar de ver parte de tu poder, de tu gloria, Señor,
siguieron en su paganismo, en su idolatría. Padre, que pueda servir esto de ejemplo. Padre, que podamos arrepentirnos en los momentos en los que nos hemos alejado de ti, Señor. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras fallas. ¿Cuántas veces aún ese espíritu de idolatría ciega nuestros ojos? A veces, Padre, nos falta la fe, Señor, para seguir creciendo, Señor, y seguir creyéndote, Señor. Sigue obrando en nosotros, hasta que tu Hijo, Señor, sea formado en nosotros. Te pido por cada hermano, cada hermana, Señor, todas las familias, Señor, que de nuestra iglesia, que podamos seguir adelante, Padre, a pesar de lo que estamos viendo, que al contemplar, Señor, este tiempo que hemos pasado, que eso nos lleve más a ti, Padre. Y aquellos que no son salvos, que les humille delante de ti, Señor, para que podamos ser salvos. Confiamos en ti. Padre, bendice lo que resta de este día. Bendice, Señor, los preparativos para regresar pronto, Señor, a la iglesia. Queremos rogarte de sabiduría, Señor, y de prudencia, Padre, que podamos hacer lo correcto en este tiempo para poder seguir adelante, Señor, en tu camino. Glorificamos, Padre, tu nombre y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Les recuerdo, estamos ya pronto, seguimos con los planes. Hermanos, seguimos trabajando en la iglesia. Yo le invito, le animo a que nos puedas echar la mano esta semana que entra. Vamos a comenzar a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo unas mejoras, estamos acondicionando el santuario. Y esta semana, hermanos, queremos echarle ganas, queremos ya pronto tener el santuario acondicionado para, de alguna otra manera, cuando se nos notifique que podamos ya regresar a la iglesia, ya queremos estar listos. Entonces yo le animo, hermanos, siga orando, que Dios nos siga dando sabiduría, que Dios nos siga dando discernimiento para hacer lo correcto y es lo que queremos hacer. Y los demás detalles los vamos a notificar por medio del grupo de la iglesia. Y les invito, hermanos, a que puedan compartir las enseñanzas, les invito a que puedan dar like a las páginas, suscríbase, hermano, al canal de la iglesia. Y, hermanos, ya hay material, gracias a Dios. Ahí ya están las predicaciones, escúchelas, compártalas con su familia y amigos y que pueda ser de bendición y que la palabra de Dios corra. Entonces, hermanos, les extrañamos muchísimo. Reciban un saludo de los hermanos aquí que están con nosotros y, hermanos, esperemos verles pronto. Seguimos orando por ustedes y no se les olvide los anuncios que ya han sido mencionados. Les amamos. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.